Jacobo Hellman, ¿qué tal? De Alux, bienvenido, por favor vayan pasando. Jacinto Arenas, de Ares Arquitectos. Liliana Bernardis, de MBE Arquitectos. Y Juan Carlos, nuestro amigo de Colliers, bienvenido, que va a ser nuestro moderador. Entonces, les doy la bienvenida a ellos, o nuevamente otro aplauso para ellos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias, Érico, por la invitación, y a los panelistas, Liliana Bernardis de MBE, Jacobo Hellman de Alux y Jacinto Arenas de Ares. Mi nombre es Juan Carlos Méndez de Colliers y vamos a hablar sobre la innovación en usos mixtos. Contrario a lo que en algún momento en los puntos más álgidos de la pandemia se decía, pues la gente ha regresado a las oficinas, los espacios comerciales han vuelto a tener tráfico y demanda, y pues hemos visto que los mercados se han puesto dinámicos. Al menos acá en Guadalajara, el mercado de oficinas pasó del segundo trimestre del 2021 con una tasa de disponibilidad del 26%, al cierre del segundo trimestre del 2024 una tasa de disponibilidad de menos del 10%, y que seguirá reduciéndose en los siguientes trimestres. Y mismo caso en el tema del comercio, hemos visto expansiones importantes, llegadas de marcas nuevas tanto a centros comerciales como crecimiento de marcas en lugares de conveniencia. Los precios reales tanto de oficinas como retail pues han venido incrementándose, al igual que los precios reales en las renovaciones. Dicho todo esto, podríamos decir que tanto las oficinas y el retail están de vuelta, pero no igual que antes. Así es un regreso diferente el de antes, y quizás aquí mi primer pregunta para el panel sería: tradicionalmente los usos mixtos eran este combo típico de un ancla de vivienda, algo de oficinas, algo de retail. ¿Cómo son hoy los nuevos usos mixtos para esta nueva época? Gracias, Juan Carlos. Hola a todos, buenos días. Definitivamente coincido contigo, Juan Carlos. Evidentemente, pospandemia, los números y los desarrollos han vuelto en vida, si lo queremos ver así. Sin embargo, como bien dices, hoy es diferente, ¿no? Y para ponernos en contexto y entender qué es lo diferente que debemos de hacer hoy en los usos mixtos, es importante entender el contexto en donde estamos. Hoy día, después de pandemia, nos transformamos de una comunidad de consumismo material, ¿no?, a una comunidad que buscamos experiencias. Todos hoy día buscamos una experiencia única en los desarrollos en los que vamos y en el usos mixtos en donde vamos a experienciar, ¿no? Evidentemente seguimos consumiendo, pero la manera en la que consumimos es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque tenemos este tema de digitalización que nos hace más fácil consumir. Si pongo un ejemplo, y algunos me juzgarán, hoy día yo creo que tengo año y medio que no voy al súper porque lo hago en línea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque prefiero dedicar la hora que me queda de mi vida a una experiencia única con mis familiares, con mis amigos, con mi familia. Y creo que muchos de ustedes coinciden en ese aspecto. Entonces, hoy como desarrolladores, como diseñadores, debemos de pensar en eso, en qué busca la gente y qué le voy a dar único para que venga a mi lugar, a mi complejo y a mi arquitectura, y no quiera ir a otro. Definitivamente, otro contexto importante es que la mayor enfermedad, o de las mayores enfermedades hoy en el mundo, son las mentales. De hecho, la OMS categoriza como número 4 la depresión como una enfermedad que quita años de vida a las personas. Entonces, esto es impactante. O sea, de todas las enfermedades en el mundo, que sea algo mental y algo depresivo es ocasionado por nosotros mismos, por la manera en cómo vivimos. Y nosotros hoy, como desarrolladores, como arquitectos, tenemos la oportunidad de cambiar esto con nuestro diseño y con nuestra forma de planear las cosas. Quiero nada más platicar 3 tendencias derivadas de estas antecedentes que les estoy diciendo, que en nuestra opinión son las que deben de cambiar los usos mixtos hoy. La primera es cambiar el término de usos mixtos a blended use. Esto quiere decir que hacemos proyectos que integran comunidades cohesivas, y la palabra comunidad hoy es la clave.
Si nosotros generamos comunidad a través de los espacios que planeamos y los espacios que diseñamos, entonces vamos a generar esta cohesión entre amigos, compañeros, y nos vamos a sentir más saludables mentalmente. Si damos la oportunidad de generar espacios públicos y biofilia, también nos tranquilizamos y hacemos que nuestra vida sea mucho más saludable. El siguiente y más importante tendencia es los diseños centrados a creación de comunidad, y esto es espacios que generen interacción. Hoy en usos mixtos, por ejemplo, estamos diseñando un hotel que también tiene un teatro, y parte de la discusión que como trajimos a la mesa como arquitectos es que ese hotel, como en el complejo en el que estamos hoy día, tiene un ballroom como este, pero también tiene un teatro. Entonces lo que dijimos, con la tecnología que tenemos la oportunidad de mezclar esos usos, ballroom y teatro, ahorrarle al desarrollador ese espacio de metros cuadrados, que es una inversión inmensa, y crear un espacio flexible que en las horas de la noche se convierte en teatro, pero en las horas del día puede tener conferencias como esta. Y este es un ejemplo muy sencillo de cosas que podemos hacer si transformamos los usos mixtos en algo más allá, en espacios flexibles y espacios de comunidad. Jacinto, estos nuevos usos mixtos, ya decía, estos conceptos nuevos, Liliana, también en el ámbito arquitectónico, ¿cómo cambian en la manera que ahora operan en el contexto de la ciudad? Primero sí quisiera como acotar bien lo que es un uso mixto, porque tenemos muchos clientes que nos llegan con un edificio de 50 depas y un Oxxo y una farmacia abajo, ¿no? Entonces, ya tengo un uso mixto. No, eso no es un uso mixto. Esos son depas con un Oxxo, ¿no? O también ya tenemos clientes que nos llegan con un plan maestro donde hay hotel, donde hay vivienda, donde hay hospital, pero no comparten la misma estructura. Estructura me refiero a estructura de edificación. Entonces hay que entender bien un uso mixto. Son diferentes usos que conviven entre sí en una misma estructura, ¿no? Y eso lleva a una complejidad importante en el diseño, ¿no? Por ahí nos sumaron los oídos a los arquitectos en el panel pasado, porque hablaban mucho de tener un buen arquitecto, pero en efecto un uso mixto requiere una planeación y un diseño mucho más sofisticado para poder hacer compatibles todos esos usos. A veces no suma siempre el uso múltiple en un uso mixto, porque pues, puede ser que el comercio deteriore la calidad de la vivienda, por ejemplo. Si no resuelves bien los estacionamientos, pues a lo mejor el que va a vivienda tiene que hacer fila para entrar a su cajón de estacionamiento en horas pico, porque no está bien resuelto lo comercial con lo de vivienda. O quieren poner un hospital, ¿no? Bueno, sí, un hospital y las ambulancias y el ruido y urgencias ¿no? Entonces, no todos los proyectos pueden ser usos mixtos, y si son, hay que realmente pensarlos muy bien en su diseño. Como dice Liliana, otra característica es que tienen que crear comunidad. O sea, no pueden ser proyectos que no creen comunidad. Otra vez, 50 depas con un Oxxo no crea comunidad. Bueno, crea comunidad en el depa, pero no como un proyecto de usos mixtos. Y el otro muy importante es flexibilidad, ¿no? O sea, sí creo que después de la pandemia, si estamos pensando en un edificio de oficinas o de vivienda o de hotel, pudiéramos pensar que se tenga que transformar en el tiempo, ¿no? Y eso es bien importante. Ahora estamos queriendo en algunos casos transformar edificios de oficina a vivienda, y no se puede, porque el core está al centro, porque no tienes las ventilaciones, porque las profundidades no son las adecuadas. Entonces, ahora que estamos planeando proyectos nuevos, aunque ya estamos de vuelta en la pandemia, pero sí tenemos ya en la cabeza que todo esto se puede transformar. Incluso los estacionamientos. Otra característica de los usos mixtos es que están alojados en zonas muy densas de población. Entonces, ahora estamos planeando proyectos con 3, 4 cajones de estacionamiento, de sótanos de estacionamiento, que seguramente en un futuro, debido a la movilidad, no se van a requerir. Entonces hay que pensar esos estacionamientos en qué se van a transformar después, ¿no? Entonces hay que ventilarlos, hay que darle otra altura, hay que checar las circulaciones, etcétera. Entonces yo te diría, en efecto hay que crear comunidad y hay que hacerlos muy flexibles, muy flexibles. Perfecto, pues un tema importante es que los usos mixtos pues tienen a su vez diferentes usuarios.
Y estos usuarios tienen el interés de acudir a estos espacios por razones distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, Jacobo, de las oficinas, ¿qué están buscando las empresas hoy en un edificio dentro de un complejo de usos mixtos? ¿Qué están buscando los usuarios que acuden diariamente a trabajar a las oficinas en los complejos de usos mixtos? Yo te diría que, a ver, lo primero que buscan es diversidad de cosas. O sea, no nada más buscan servicios, que sí es un componente importante, pero también entretenimiento, fashion, restaurantes. Entonces, y los mismos usuarios de las oficinas son los que van y consumen dentro del usos mixtos. Ahora bien, el comportamiento, hay que aprender del comportamiento de las personas, y por eso cuando decimos usos mixtos, pues antes había un complejo y ibas al que había, ¿no? Y ya. Ahorita hay tantas opciones que ahora sí hay que estar pensando muy bien en cómo redistribuir estos mismos servicios dentro de los usos mixtos. Cómo distribuir, o sea, es no nada más la parte del diseño, que es muy importante, aquí los arquitectos y los desarrolladores, pero también la parte de la operación del día a día. O sea, lo que se tiene que crear son experiencias, son vivencias, en donde cuando tú pienses para atrás, quiero ir a algún lugar, tengas ese sentimiento de alegría, de comodidad, y eso es lo que te va a hacer regresar al espacio. Esto se logra haciendo los componentes necesarios dentro del centro comercial, dentro de las oficinas, poner exactamente en dónde tienes que ir acomodando las piezas para que el usuario pueda ir teniendo una experiencia única. Correcto. En la demanda, por ejemplo, de estos espacios de oficinas, ¿no? Que insisto, se ha, creo yo, roto este paradigma de que si la gente no iba a regresar a las oficinas. Pero en la demanda, ¿cómo influye en la demanda un complejo de usos mixtos versus un freestanding en lo que buscan las compañías? ¿Cómo se comparan o qué tanto lo valoran uno contra el otro? Yo te diría que directamente, hoy lo podemos ver en los desarrollos que tenemos de usos mixtos, son mucho más demandados en la parte de oficinas que un standalone de un edificio de oficinas. Porque ahora pues, tienes un componente extra que le tienes que dar a la empresa, que le quiere dar a su personal. Entonces, creo que sí es un plus que hoy lo podemos ver, y eso automáticamente se refleja en el precio. O sea, tenemos que bajar los precios de los standalones de oficinas, subirle los precios a las oficinas de usos mixtos, incluso cuando el edificio sea AAA y sea de la misma categoría. Sí, sí puedo agregar a lo que comenta Jacobo. Creo que lo que comentaste, que no solo es la arquitectura y el diseño, sino evidentemente también la operación, es muy importante de recalcar, porque evidentemente en las oficinas, y sí, el retorno a las oficinas es todo un tema hoy día, ¿no? Hay gente que sí quiere retornar, oficinas que les ha costado trabajo, sobre todo por la cultura de cómo trabaja cada quien. Pero ahorita tenemos una posición clave, y depende mucho del desarrollador y el operador, que llamamos curador de experiencias, y esto viene, cada vez mezclamos más cómo planeamos los usos. Esto viene de una tendencia de cómo hacemos retail, ¿no? En un centro comercial, ahora en los espacios públicos, tienes un curador de experiencias que programa esos espacios para generar los famosos conciertos navideños, poner el árbol, que caiga nieve, en verano los mercados de arte, etcétera, etcétera, etcétera. En oficinas se permeó esta idea, y ahora en oficinas también se genera esta posición que se llama curador de experiencias, que es alguien que le va a generar a estos trabajadores un pool y una experiencia única para que sí sea digamos, totalmente único venir a trabajar a sus oficinas comparado con trabajar de casa. Lo más importante hoy en un edificio de oficinas es pensar por qué alguien va a preferir venir todos los días que hacer la misma chamba que puede hacer en la casa. Y esa diferencia es este curador de experiencias, además de las amenidades que llamaban, que es ver al CEO de la oficina en el elevador y tenerlo a un lado, ¿no? Hablando del retail, precisamente, ¿qué experiencias o cómo ha cambiado eso consumidor y cómo esto tiene efectos en el complejo comercial? Que ahora pospandemia versus antes el
tradicional centro comercial de los 80s que nos imaginábamos, a lo mejor estos centros comerciales grandes de Estados Unidos, y que hoy han cambiado por completo la forma que se utilizan? Sí, yo creo que sí, en efecto. A ver, hay cosas que bajó su demanda en la pandemia porque simplemente no era demandado, pero hay cosas que bajó su demanda porque cambió el hábito de consumo. En retail sí cambió el hábito de consumo. O sea, la venta en línea sí ha consolidado el retail, y yo creo que en algunos casos ha disminuido la necesidad de metros cuadrados. Entonces, de entrada, yo te diría que hay que ser mucho más mesurados con el tema de retail en un complejo de usos mixtos. Lo otro, y lo que ya decía Liliana, es que tiene que ser mucho más curado, ¿no? No puedes meter en un uso mixto un high-end y luego uno de conveniencia y luego uno de mascotas y luego, o sea, tienes realmente que crear conceptos curados de retail para que la oferta esté alineada a ciertos conceptos en el uso mixto. Y la otra que creo que tiene que pasar en el uso mixto es que precisamente al crear comunidad, y el retail es un componente fundamental, tienes que abrir mucho más los proyectos a la trama urbana. Ya lo vemos, por ejemplo, en Andares, ahora en La Perla, donde tiene esta gran calle que prácticamente es un andador urbano público, ¿no? Lo empezamos a ver aquí. O sea, estos proyectos empiezan a abrir mucho más a la trama urbana, y eso los hace como mucho más permeables a todo mundo, ¿no? Ya no estamos haciendo estas naves espaciales cerradas donde ya no puedes entrar, que estás totalmente aislado de la trama urbana, incluso literalmente es la construcción y 1000 cajones de estacionamiento alrededor y 700 metros más para allá empieza la ciudad, ¿no? Ahora no, ahora tenemos que hacer proyectos que se abran mucho más a la trama urbana, que el diseño esté mucho más integrado, lo cual tiene sus retos, y en un país como México eso tiene retos porque pues, hay contrastes económicos y sociales, pero en efecto, y lo comentaba en el panel pasado, tenemos que empezar a abrir mucho más los proyectos a la comunidad y a la trama urbana, en beneficio de la comunidad, del negocio y creo que de la operación del proyecto. Perfecto. Ya se platicaba que de pronto está esta idea de decir, oye, pues voy a poner unos departamentos y le voy a poner 2 o 3 niveles a veces de retail y pues ya es un uso mixto. Y la pregunta sería si cualquier predio que tenga un uso de suelo compatible es susceptible a recibir un proyecto de usos mixtos, o cuáles aspectos deberían tomarse en consideración para evaluar si conviene o no hacer unos usos mixtos en un predio en función, insisto, primero del uso del suelo compatible y segundo quizás de la ubicación en la que se encuentra, ¿no? Bueno, pues yo diría que, a ver, lo primero es la ubicación del predio. Como desarrolladores, lo primero que tenemos que buscar, tenemos el dicho de ubicación, es demasiado importante. Contestando la pregunta, no necesariamente por tener el uso de suelo ya puede ser un componente de usos mixtos. Como decía Jacinto hace rato, tener unos departamentos con unas tienditas no es un uso mixto. O sea, sí, hay que ver muy bien estos diferentes usos que se le va a dar y también la proporción de cada uno. Hay usos mixtos que son mucho más retail que oficinas y tienen un componente médico que hace juego dentro del mismo espacio por la ubicación, por la población, por los hábitos de los mismos visitantes. Eso va a ir cambiando. Puede ser en otro complejo, en el mismo terreno, pero entonces las oficinas se hacen mucho más grandes y es el componente principal, y entonces el centro comercial se vuelve más de servicios, de entretenimiento y menos de fashion, ¿no? También lo tenemos y lo hemos visto. Y gracias, Jacobo. Si puedo agregar en temas arquitectónicos, creo que tiene mucho que ver, además evidentemente de lo que dice Jacobo, el mix apropiado, el estudio de mercado y lo que va a ser único ese lugar, es ya entrando a la geometría y la topografía del proyecto, ¿no? Y el contexto del proyecto, pues realmente, aunque tengas para poner el uso de comercio, oficinas, hotel, vivienda y todos te los avalen en el código y la normativa, pues si la geometría del predio no te da para poner las viviendas de los metros cuadrados con el hotel encima, o sea, puedes hacer una torre de usos mixtos con todos esos usos,
pero la verdad es que si el contexto no lo va a aceptar, ¿no? En el contexto en el que estás, pues no vale la pena. Y entonces si tienes que hacer más usos mixtos, como en el caso de Midtown, que es el comercio y tienes el hotel y la oficina por el otro lado, y la geometría del predio no te da, también los accesos vehiculares, etcétera, los flujos de usuarios, pues también creo que es una vertiente a tomar en cuenta. Correcto, y cuando hacemos ahora sí el zoom in también ya, digamos, al proyecto en lo particular, ¿cuáles serían los aspectos claves a considerar dentro del uso mixto? ¿Cómo se va a navegar en él? En fin. Sí, digo, aunando a la respuesta anterior y junto con esta ligándola, a ver, un uso mixto tiene que estar en una zona muy poblada, ¿no? Porque si vas a hacer un uso mixto donde te tienes que trasladar media hora, 40 minutos en auto, ya pierde cierto componente que la movilidad y la conectividad, ¿no? Entonces, tienes que estudiar haciendo el zoom in muy bien cómo va a funcionar la conectividad y la convivencia de los diferentes usos, ¿no? Y ahí empieza desde los accesos, como decía, de estacionamiento. O sea, si, como dice Liliana, pues tengo un terreno de 5,000 metros con un CUS del 7, sí, está bien, pero en 5,000 metros solamente puedes meter una rampa de estacionamiento, no puedes meter 3, no los puedes separar, ¿no? O el core de elevadores, pues tendrías que tener uno para vivienda, uno para oficinas, uno para hotel, uno para comercio, ¿no? Entonces empiezas a tener ciertos componentes que pueden dificultar la realización de un uso mixto. Entonces, en efecto, tiene que tener características muy especiales. Y ya haciendo el zoom in, pues tendrás que también entender cuáles son los espacios privativos y cuáles son los de uso común, porque también ahí se revuelven las cosas y tampoco está padre vivir arriba de un antro, ¿no? O de un bar o de un restaurante. Y eso es mucho el tema de la operación. Para la operación tienes que considerar que tú desarrollador, yo no soy desarrollador, ojalá fuera, pero no, pero el desarrollador tiene que garantizar la operatividad del proyecto para toda la vida. O sea, no puedo hacer un uso mixto y vender los locales, porque entonces pierdo el control de lo que va a suceder en los próximos 10 años. En realidad, un uso mixto, fuera de componentes de vivienda, pero realmente tienes que garantizar la operación del uso mixto de por vida, porque entonces, si no, vas a perder la esencia del producto que estás ofreciendo. Perfecto. Y bueno, ahí entramos a un tema también importante, que es el régimen de propiedad, ¿no? Es decir, desde, creo yo, de la planeación de un desarrollo de uso mixto, el régimen de propiedad pues puede y va a tener impacto. Y la otra es la operación. Ustedes, Jacobo, en Alux, pues son operadores también de los centros comerciales que desarrollan, de los espacios de oficinas que desarrollan. ¿Qué tan importante es esto para la permanencia del producto exitosamente en el mercado y para los clientes que acuden al desarrollo? Yo creo que es lo más importante. La operación es, o sea, hoy el juego se llama experiencia, como decía Liliana, no. Hay que darles estas experiencias a los visitantes de cualquier complejo, y eso va a ser lo que haga que se quede y que dure esta propiedad, sea cual sea, o sea, unos usos mixtos o nada más un centro comercial solo o unas oficinas solas. La verdad es que dependiendo de la experiencia de la operación que se dé el día a día, es como se va a comportar en el tiempo, y esto, y como decía Jacinto, es para toda la vida. El desarrollador tiene que revisar, tiene que escoger muy bien la ubicación, la conceptualización. Los diseñadores tienen que hacer un espacio que realmente ofrezca algo muy impactante, landscaping, tienen que pensarlo muy bien, y haciendo el zoom in para, como decíamos, ubicar bien los componentes. Y luego el operador tiene que hacer estas experiencias, tiene que crear emociones todos los días y hacer cosas diferentes para que entonces el visitante decida ir ahí. Perfecto. Entonces, hablando de este mediano, largo plazo, tenemos aspectos importantes como la decisión, digamos, de lo que se va a hacer en el predio, de cómo se va a hacer este blending, de la operación, que también vemos ahora que es un componente fundamental, y hablando de temas de sustentabilidad, que es una conversación que ha tenido
diría yo desde la pandemia, mucha fuerza el tema de que los inmuebles hoy por hoy cuenten con certificaciones. ¿Cómo ven esta tendencia ustedes en la certificación de los inmuebles como un componente importante, digamos, en el mediano, en el largo plazo de los mismos? En el tema de sustentabilidad, yo creo que hoy día, vaya, tenemos el Acuerdo de París, que ya lo tenemos aquí en la espalda, ¿no? Tenemos evidentemente todas las evidencias que nos da el día a día el clima, ¿no? Que llueva de un día y haga calor infernal el otro, y luego en otros espacios neve y se incendie el forest, perdón por el pocho. Creo que se me sale de repente, no lo puedo evitar. Creo que esto nos está llamando, es un claro llamado a que todos tenemos esta necesidad de ser verdes, de ser sustentables. Y en temas de usos mixtos, yo creo que la sustentabilidad no solo es en usos mixtos, es en cualquier desarrollo que implementemos hoy. Hablábamos el otro día entre nosotros que por lo menos lo que vemos en México es que estamos un poco más retrasados que en el tema de Estados Unidos, en donde el ESG ya es un tema importante para las inversiones de las fibras, ¿no? En el tema de patrimonios, de inmuebles patrimoniales, inmuebles de inversión. Entonces, hoy, si no eres sustentable y si no tienes certificaciones, lo que estás generando es que tu inmueble no está, digamos que, protegido en un futuro cuando vender a otra fibra o a otro desarrollador, etcétera, ¿no? Porque en 10 años la tendencia de sustentabilidad va a estar tan fuerte en México que en 10 años tu inmueble no va a competir con el resto de los inmuebles que sí tenga el tema de sustentabilidad. Aunando eso, yo creo que, a ver, un proyecto de usos mixtos, sin hacer nada, ya es más sostenible que diferentes usos regados por ahí, ¿no? Porque a ver, y hablábamos hace rato de la densificación, que se veía como mal, que socialmente puede haber resistencia, pero no, es todo lo contrario. O sea, mientras más densifique un terreno, pues menos tengo que ocupar espacio en otros lugares. Entonces hablábamos de la permeabilidad de los predios, ¿no? Y el problema que hay de absorción de agua en el terreno. La densificación te permite dejar mucho más áreas libres, ¿no? En lugar de tener proyectos sumamente horizontales, tengo verticales y tengo más espacio para áreas comunes. El tema de movilidad, o sea, otra vez, una densidad fuerte te reduce la movilidad, entonces estás aumentando mucho ahí la eficiencia del proyecto. El tema de servicios, infraestructura, en estos proyectos que hubo satélites de casas de interés social y medio, donde estaban a 60 kilómetros de la ciudad, había que llevar los servicios a 60 kilómetros de la ciudad. Eso era costosísimo, inviable y nada sustentable. En una densidad fuerte, los servicios los concentras en una zona. Ciertamente no todas las áreas están preparadas para eso, pero es mucho más fácil reconvertir la infraestructura en zonas ya densificadas que llevarla a 80 kilómetros de distancia. Entonces, en sí el proyecto ya de usos mixtos ya es mucho más sostenible. Ahora, pasos más allá, pues es entrar en otro tipo de soluciones, en fachadas, en energía, etcétera, que ahí hay que encontrar los argumentos, porque no a todo el mundo le gusta ni certificar ni hacer lo que hay que hacer, y mucho con el argumento de que si lo voy a vender, ¿para qué lo hago tan eficiente si yo no voy a gastar? ¿No? El que lo va a usar es otro. Entonces, hay un tema ahí que tendrías que ver, bueno, si lo vas a operar tú, obviamente el beneficio del costo de la operación, pues ahí sí va a ser para ti, pero si lo vas a vender, creo que también tendría que haber un tema regulatorio para que los desarrolladores no estén tentados a no hacer las acciones de sustentabilidad, pensando que, pues, ¿para qué le meto energía eficiente si el que va a pagar la luz es al que se lo vendí? ¿No? Bueno, entonces ahí creo que las autoridades sí tendrían que empezar a regular mucho más el desarrollo de estos proyectos. Sí, complementando un poco, la sustentabilidad es fundamental. O sea, es algo que tiene que estar.
creo que hoy no se aprecia tanto ni por las empresas ni por los usuarios, y es algo que todavía no tiene no es redituable, digamos, en términos económicos, porque hay que hacer una inversión fuerte y cuesta mucho, pero es fundamental y hay que hacerlo. Nosotros estamos convencidos de que el día de mañana sí va a ser redituable y sí es algo que va a hacer la diferencia contra otros proyectos. Te vi el movimiento. Creo que nada más, como decía Jacinto, y aunado y eco a ese mensaje muy importante, alguna vez escuché a un desarrollador también en Estados Unidos comentando, ¿no? Porque lo estaban presionando para generar vivienda asequible para el tema de homeless, ¿no? Que es un tema muy fuerte ahorita en Los Ángeles. Y él decía, yo hago lo que ustedes quieran, mientras que el gobierno me ayude a que todos hagamos lo mismo. Si está regulado, yo puedo competir. Si me lo exigen nada más por exigir, me cuesta trabajo a mí competir. Es el mismo tema para la sustentabilidad. Si el gobierno no nos ayuda a regular, evidentemente habemos muchos que estamos empujando hacia allá, pero nos saca de mercado, ¿no? En el día es lo que comentaba Jacobo, hay una inversión detrás y a veces nos saca de mercado y es una ola infinita, ¿no? Porque evidentemente también el ticket al que tienes que vender una vivienda o al que tienes que entrar en comercio, pues está limitado por tu mercado que compites alrededor tuyo. Y lo último que quiero agregar en el tema de sustentabilidad, en tema arquitectónico, es que también hoy es importante en diseño las nuevas tecnologías que nos abre el mundo de hoy. El otro día estábamos leyendo acerca de un material, es un concreto, imagínense esto, un concreto que genera musgo, entonces se genera automáticamente una fachada verde en tu edificio. Y es una manera sencilla, si evidentemente hacemos más materiales tecnológicos, ecológicos como este, es una manera en la que nosotros los arquitectos y los desarrolladores pueden empezar a implementar estas tecnologías para generar un impacto verde en nuestros edificios. Sí, me ha tocado ver en el caso específico de Alux que tienen una cruzada fuerte con el tema de sustentabilidad, de certificar todos sus inmuebles, y creo que han sido líderes en ese canal. Ahora, regreso a 4 años atrás, la pandemia, ¿cómo ven hoy, y cuando se hablaba que el retail había muerto y las oficinas igual, cómo ven hoy el ánimo de los inversionistas o los propios inversionistas para los nuevos desarrollos, para construir nuevos complejos, para atender las necesidades ahora de los usuarios que están en este regreso al uso de los espacios con estas características innovadoras que han señalado? Pero ¿cómo están viendo ustedes este espíritu de inversión y de crecimiento de nuevos complejos de usos mixtos? Bueno, sin entrar mucho al tema político, nosotros estamos apostando por el país. Sí hay una incertidumbre con los fondos internacionales importante, pero es un periodo de transición. Se tiene que ver que la turbulencia pase y que esté calmada la cosa para que regrese un poco más esta certidumbre para poder seguirle metiendo a los proyectos. Nosotros lo estamos haciendo, creemos en el país, pero sí creo que el tema político ha venido a desestabilizar un poco la parte de la inversión, sobre todo la extranjera. No, pues él es el inversionista, así que ya habló. Lo que él diga. Muy bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte del público para los panelistas. Por ahí hay una persona. En cuanto al tema estructural, ahora se modificó mucho el reglamento de construcciones y los sismos ya son del orden del doble. Entonces, un edificio de uso mixto que pueda tener hospital va a necesitar el doble de estructura, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la conceptualización y de la inversión ustedes prevén eso? Porque puede ser una estructura 40-50% más cara por el simple hecho de tener un par de niveles de hospital y que a futuro a lo mejor ya no sea hospital, ¿no? Entonces sí impacta columnas del doble de dimensiones, entre pisos y eso. Entonces quisiera ahí sus comentarios. Sí, en efecto, y por eso decía, no todos los proyectos pueden ser uso mixto, no todos los proyectos pueden tener hospital, no todos los proyectos conviven vivienda con oficinas, porque te genera estas cosas. En efecto,
Pues y esa estructura es otra vez permeabilidad del agua, instalación, hidrología, etcétera. O sea, todos estos componentes técnicos hay que analizarlos muy detalladamente, y lo que sí estamos haciendo, creo que de manera mucho más precisa, es como el design to cost. O sea, vamos monitoreando los costos de las soluciones desde una fase conceptual, no al final, porque es horrible que cuando termines el proyecto te digan, híjole, no nos alcanzó. No, hay que darte cuenta el día 1, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es como costeando los proyectos desde sus fases conceptuales para que durante todo el proceso del diseño y luego la construcción y obviamente la implementación y la operación, estés como muy consciente de los costos que estaba implicando cada cosa. Entonces, vamos empezando a parametrizar costos de todas estas decisiones desde el concepto, ¿no? Y ahí tendrás que tomar decisiones. Otra vez, si no va a hospital, pues no va, ¿no? Y yo inclusive diría que un paso antes, ¿no? Los invitaría, es muy difícil y muchas veces no sucede, pero desde que se genera el proforma del desarrollador, sería bueno que se asesoren con un arquitecto, aquí hay dos, con un arquitecto, un ingeniero estructural, ¿no? Los costos más fuertes vienen en la arquitectura, en la estructura, en el MEP. Entonces, asesórense cuando estén poniendo su proforma, porque evidentemente, como bien dices, es diferente hacer un uso de hospital, como un uso de oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa asesoría ayuda, porque entonces cuando llegan con nosotros, si tienen una visión clara también del mercado y del tipo de arquitectura que quieren lograr, ¿no? Su proforma está más alineado, y entonces cuando llegamos al conceptual no nos dicen queremos el palacio de cristal, ¿no? O de vidrio, y realmente tienen cotizado tabla roca, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros para entonces encaminar sus desarrollos y sus sueños, y ya una vez que llega a nosotros en el conceptual y de ahí para adelante, como dice Jacinto, pues tener esos consultores también desde el inicio para poder integrar esos checks y estar seguros de que todo va en buen camino. Ahora hay que preguntarle a Jacobo qué piensa de los arquitectos. Sí, a ver, yo creo que la estructura de hospitales, de universidades, que es tipo A, es mucho más costosa, pero se prevé desde el principio, desde la proforma, desde la conceptualización del proyecto, y eso lo tienes que poderlo poner para que financieramente haga sentido el proyecto. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, Liliana, Jacinto, Jacobo, gracias por compartir aquí sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias, Erico, por la invitación. Gracias.